Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, hermanos. Bueno, Lázaro había sido resucitado por el Señor, por el poder del Señor. Esto realmente asombró a todos los que estaban presentes y la fama de Jesús crecía. Claro, realizaba signos, milagros, prodigios que ningún otro podía hacer, ni había hecho. Y esto generó por parte de los adversarios de Jesús, que en Jerusalén y en las zonas cercanas eran muchos, por eso Jesús prefería no acudir con frecuencia a la Judea y a la zona de Jerusalén, porque sabía que lo querían matar. Y no era otro el propósito de aquellos enemigos de la vida, enemigos de Jesús, autor de la vida. Fariseos que se enteraron de todo esto, y los religiosos de turno, como siempre decimos, sumos sacerdotes, doctores, escribas, etcétera, 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 bueno, se reunieron y dictaminaron qué es lo que convenía hacer respecto de Jesús. Y la conclusión fue esta: sí, este hombre realiza muchos signos. Es entonces peligroso porque mucho pueblo lo va a seguir. Y si seguimos así, entonces esto va a generar que Roma, el imperio de Roma, vea de pronto en Israel y el poder convocatorio de una figura un peligro para los intereses del imperio. Esto era un poco también lo que siempre acontece, ciertamente. Es como cuando estaba el pueblo de Israel, que en ese momento iba creciendo en número, estaba como cautivo, esclavo en Egipto. ¿Qué pensó el faraón y sus compañeros de gobierno allá en el imperio de Egipto? Que era peligroso Israel, que crecía demasiado y era peligroso para los intereses del imperio egipcio. Aquí Caifás, el sumo sacerdote de turno entonces, sacó una conclusión que desde el punto de vista lógico, y particularmente desde el punto de vista lógico del pensamiento de estos religiosos, bueno, parecería meritorio y en realidad sin
quererlo, prácticamente formuló una profecía. Se decía que el sumo sacerdote todos los años formulaba una profecía. Bueno, sí, ¿qué dijo? Y dijo que sí, que si seguían así, bueno, podían caer en poder del Imperio Romano, y peligraban la nación, toda la nación y el lugar santo, el lugar de adoración. Y entonces había que matarlo a Jesús porque era preferible que muriese un hombre por todo el pueblo y no que pereciese toda la nación por causa de un hombre. Y entonces la decisión de eliminar a Jesús era definitiva. Jesús se alejó de la zona. Acá se nos dice en el relato joánico que fue a habitar en una ciudad cercana al desierto, la ciudad de Efraín. Recordemos, Efraín era uno de los 2 hijos de José en Egipto, hermano de Manasés, y ahí permaneció Jesús. Fíjense, permaneció Jesús sabiendo el peligro que corría en la Judea y en Jerusalén. Pero se acercaba en ese tiempo la fiesta de la Pascua y muchos israelitas concurrían de distintos lugares de Israel a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era la fiesta central de todo el judaísmo. Sigue siéndolo actualmente, sin duda. Y había el comentario entre las gentes. La fama de Jesús, dijimos, había crecido mucho. Y se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿Vendrá este Jesús? ¿Se animará a venir a Jerusalén a celebrar la Pascua? Sí, sabemos que finalmente va a ir Jesús y de qué manera, y lo vamos a recordar ahora y finalmente celebrar en esta Semana Santa a la cual ingresamos ya. Pero por el momento nos quedemos así, con las especulaciones de aquellos que, a propósito de que si Jesús iba a ir o no iba a ir a Jerusalén, si iba a tener el temor, los recaudos suficientes iba a tomar para no ser atrapado y muerto por los judíos, en fin, toda una serie de especulaciones humanas, las cuales nuestro Señor Jesucristo conocía de antemano. El Señor trascendía de todo esto porque sabía cuál era el final de esta historia, que iba a ser protagonizada precisamente como él, como el eje central de una historia que en definitiva era, y tenía que ver, fíjense, con la amiga de esta profecía que, digamos, inconscientemente formuló Caifás. Es preferible que muera un hombre por todo el pueblo. Sí, va a morir un hombre, el hombre, Jesús, por todos los pueblos, por todos los hombres, de todos los tiempos, de todo el mundo. Esa muerte va a ser la muerte propiciatoria para que, a partir de la resurrección de esa muerte, por el poder de Dios y la virtud del Espíritu Santo, este Jesús iba a ser levantado y recuperar la vida para participarla de todos aquellos que verdaderamente habrían de creer en él. Como habían creído muchos de los que lo escuchaban y de los que habían visto los milagros que llevaba a cabo Jesús. Tenemos aquí, fíjese, este Caifás, que en definitiva fue uno de los responsables, ¿no es cierto?, de que Jesús fuera atrapado y entregado en manos de paganos para ser juzgado y finalmente crucificado. Esto lo vamos a ver ahora. Pero previamente, cuando entre nuestro Señor en Jerusalén, como rey, triunfalmente, la entrada triunfal estaba profetizada en Zacarías, por ejemplo, Zacarías 9:9. Entra tu rey, Jerusalén, montado en un pollino de asna. Así entró el Señor. Paradojal figura de un rey que entra triunfalmente y que en definitiva es rey de todos, no solamente de un pueblo, que es elegido y como figura siempre sabemos de qué importancia tiene para una interpretación genuina de la palabra de Dios. Este que es rey de todos nosotros, rey de reyes, rey definitivo, rey eterno, verdadera descendencia de la promesa hecha al patriarca Abraham, en el cual se cumplen todas las cosas. Y fundamentalmente esto, ¿no? Se cumple la presencia nueva de una vida que también es nueva y que está preparada para todos aquellos que hemos de creer verazmente en estas cosas. Así entonces, bueno, la decisión, matar a Jesús. Bien, sabemos cómo es la historia, la vamos a analizar, por supuesto, en su oportunidad. Pero nuestro Señor ya había anticipado estas cosas, lo había dicho, y se lo había dicho a sus propios discípulos.
Y hay 3 anuncios de la pasión del Señor, que va a padecer por todos nosotros y va a triunfar para todos nosotros. Ahora la vida está instalada, la trajo el autor de la vida, el Señor al cual adoramos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, me quedé reflexionando en la pregunta que hacían los que buscaban a Jesús. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Y la ponía en mi propia persona, me preguntaba yo misma, ¿iré a la fiesta o no? ¿Y qué significa esto para mí? ¿Dejaré mi egoísmo, mi soberbia para poder entregar el amor que Dios ha puesto en mi corazón a los demás? ¿O me quedaré, según yo, gozando de aquello que nada más me pertenece a mí? Tontamente, podríamos decir, porque solo podemos vivir por el amor y en el amor. Y sí, es así realmente. Iremos a la fiesta. Claro, todos estamos invitados a esta fiesta, a esta Pascua verdadera, porque el Señor es la Pascua. Cuando el Señor, el día de Jueves Santo que vamos a celebrar, inaugura la nueva cena pascual, el banquete pascual, la Eucaristía, acción de gracias, realmente, está mostrando ¿qué cosa? Que todo lo que estaba figurado en la Pascua que celebraban los judíos en el templo de Jerusalén y en sus casas, iba a cumplir ahora con la realización mayor. Ahora ya no es figura, ahora es una realidad definitiva y total. El Señor es nuestra Pascua. Él va a ser inmolado como Cordero, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí tiene sentido todo aquello que está escrito. Ahí en el Señor, como todas las cosas, se cumplen todas las cosas. Y vos decís muy bien, sí, iré a la fiesta. Y claro, estamos invitados, pero vamos a celebrarla de la manera en que el Señor la celebró. De esa manera. Y esto implica, por supuesto, sí, dejar todo aquello que impide una presencia veraz en esta Pascua. Egoísmo, celos, envidias, contiendas, fornicaciones, adulterio, todo esto que hacemos y que ya no va a tener sentido en la vida porque no es para la vida precisamente. Solamente el amor que nos impulsa a una participación verdadera de esta Pascua que es el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de sacrificio, tu espíritu, Señor, que en nosotros realiza una verdadera transformación en Cristo Jesús y nos hace dignos de participar de la verdadera Pascua que inauguró el Señor con su sacrificio a favor de todos los pueblos del mundo, para que la vida sea posible en todos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.